conocimientos previos. ¿Gracias a qué pregunta? ¿Qué sé sobre el tema? Vamos a establecer predicciones. Ah, ya. ¿Y cómo se establecen las predicciones? Formulándome también una pregunta. ¿De qué tratará el texto? ¿De qué tratará el tema? ¿De qué tratará ese título? Formular preguntas o formulación de preguntas. El cuál, el cómo, el por qué. Vamos a ver pasito a pasito cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, para activar nuestro conocimiento previo, ya lo hemos hecho, ¿sí? Y así, ya hemos realizado el conocimiento previo. Pero, ¿cómo, profesor? Ajá, cuando yo te dije tal cosa, ya está. A ver, dice, ¿con qué pregunta activo mi conocimiento previo? Fácil. ¿Qué sé sobre el tema? A ver, vamos a activar nuestro saber previo, ya chicos, pero participen, ¿ah? Porque si no, ya no les voy a poner ejemplo, nada, o voy a trabajar de la otra manera incorrecta. Ya, a ver, rapidito. Resulta de que ustedes, cada uno de ustedes está ahí frente a varios libros y en uno de los libros dice etología. Repito, etología. Entonces, ¿quiénes saben? No te estoy diciendo busca en tu diccionario. No, 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 no. Activa tu saber previo. A ver, ¿quiénes saben qué significa o qué idea tiene esa palabra etología? Envíen al chat. Envíen. En una palabrita nomás puede ser. O en dos. Porque si tú lo dices en uno, por ejemplo, si Gerson me hubiera dicho facilitar, ya, suficiente. Muy bien, ahí tenemos. Ciencia que estudia el comportamiento animal. Estudio del comportamiento animal. Suficiente. ¿Qué cosa estoy logrando en ustedes dos? Estoy logrando que ese cerebrito se active. Ah, eso es activar reconocimiento previo, sí. Ahora, segunda pregunta, para que activen su conocimiento previo los que no sabían que era etología. Ahí les presento. Pero rapidito, ¿ah? No pienses dos veces, rapidito, ahí mismo. A ver, activen su saber previo con la palabra banco. Banco. Voy a contar hasta tres nomás para no demorarme mucho. Si no, me voy a demorar mucho. Uno, dos y tres. Manden, manden, manden su respuesta. Sigan mandando, sigan mandando. Ve tres, cuatro recién me han mandado. Permis, Gerson, Alejandra. Ujú. Oh, bueno, Alejandra. No, es Samir. Samir se pasó. Me está mandando todos los significados que él se está recordando. Y muy bien, Samir, muy bien. Mínimo era uno, ¿no? Pero, profesor, yo cuando hablan de banco me recuerdo rapidito todo lo que conozco. Algunos saben 10 significados de banco, 10 significados de banco, me mandan, ¿no? Ya, pero qué bonito. Felicitaciones, chicos. Si digo banco, inmediatamente lo que me recuerdo. Eso es activar mi saber previo. De repente me recordé de una entidad financiera. Listo. Como alguien pone, ¿no? Banco de crédito, Banco de la Nación, ya, pero ya está bien. El otro, dice el hermano, el similar a una silla. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo poner? Asiento, ya está. Pero por ahí también veo que también nos recuerda que banco es un conjunto de peces. Entonces, creo que ya todos tenemos una bonita idea que es activar nuestros saberes previos, nuestro conocimiento previo. Listo.
Sole manifiesta que si no se posee, atentos por favor esta parte, muchos alumnitos lo leen, pero no lo comprenden al autor de lo que nos quiere decir esto. Dice que si no se posee el conocimiento previo, no se podría entender, interpretar, criticar, utilizar, recomendar ni dar sentido. Si no tengo ese conocimiento previo, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a comprender? Así como ahora se han dado cuenta ustedes. Les dije, etología. Etología, ¿qué será? Pues ya, bueno, no sé ni me importa. Ya, y listo. ¿Ves? Qué aburrimiento. Pero cuando dije banco, banco, sí, ya, rapidito. Pero ¿qué pasó con los demás alumnitos que no han participado? ¿Acaso no saben qué es banco? Oye, ya no se pasen, ¿ah? Ya, bueno. Para que exista un buen nivel de comprensión, es necesario que el lector interactúe con el texto aportando sus ideas. Un altito ahí nomás, un altito, queridos alumnos. Quiero comprender esta primera parte. Para que exista un buen nivel de comprensión, es necesario que el lector interactúe con el texto aportando sus ideas. Es igualito que siempre les digo a ustedes, que si ustedes no interactúan con su profesor, no van a aprender, pues. Van a dejar que su mente siga adormecido ahí. Activa tu saber previo. ¿Cómo no voy a mandar para banco, pues, chicos? ¿Ah? Hay profesores que trabajan, oye, excelentes profesores, sus machos, hacen su pizarra, hacen todo, qué lindo. Pero ¿cuándo le han preguntado a los alumnos? ¿Cuándo el alumno le ha preguntado al profesor? Nada. Es igualito como ahora, ¿no? El profesor hace su clase, está hablando a la computadora y nada más, y los alumnos, muy bien, gracias. Que siga hablando, pues, para eso le pagan. No, por eso nuestra educación primaria, secundaria, es pésima, porque los profesores no se preocupan por los alumnos. Y bien claro dice ahí, el lector interactúa con el texto, tiene que interactuar, profesor-alumno, pregunta-respuesta, respuesta-pregunta. Ya. Entonces vamos con la siguiente. Ahora, Tate, Rose, Cárdenas manifiestan que la lectura tiene que ser un proceso interactivo. ¿Ve? Nuevamente, que interactúe. Muy bien. Ahora, proceso interactivo, alumno-profesor, texto-lector, y no una acumulación pasiva de información en la que el lector debe relacionar la información que acaba de percibir con información que tuviera previamente almacenada. Es como cuando se les agarra y se llena en un barril cantidad de agua hasta que rebalses, lo tapas y así está tu cerebro, ¿no? ¿Y cuándo lo vas a activar tu cerebro? De acuerdo a las investigaciones realizadas por los expertos, se pueden agrupar los conocimientos previos en dos. Los conocimientos previos del texto y los conocimientos previos del tema o contenido. Dos, acuérdense siempre eso. Los primeros, aquí me estoy refiriendo a los conocimientos previos del texto, fueron planteados por Noguerol, quien los define como el conocimiento de la redacción del texto y pueden ser agrupados en tres niveles. Primer nivel, relacionado con la fonología y el léxico, para reconocer las letras y las palabras mientras se realiza la lectura con su correspondiente ortografía. Queridos alumnitos, ¿cuántos de ustedes se recuerdan de qué se encarga la fonología? Envíame en el chat. Activa tu saber previo. Fonología. Puedes hacerlo en dos palabras. Listo. A ver, manden. Entonces me dice que el primer nivel relacionado con la fonología y el léxico. ¿Y qué es el léxico? Es nuestro vocabulario.
para reconocer las letras y las palabras, mientras se realiza la lectura con su correspondiente ortografía. Ya me está dando ahí a entender. Muy bien. Dice, la fonología es el estudio del sonido de las letras. Sí, eso es la fonología. ¿Me ayuda? Sí, me ayuda. Pero, profe, a ver, pon un ejemplo facilito. Escuchen este ejemplo. No es lo mismo mencionar la palabra sabana o sábana. Entonces, ¿qué pasaría si confundo una por otra y me olvido de tildar? De repente quiero explicar sobre la sábana y no digo sábana y digo la sabana, entonces inmediatamente, ¿de qué me está hablando? ¿Me está hablando de la sábana o me está hablando de la sabana? Ah, ya, 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 ya. Para eso sirve, pues, para eso sirve. Segundo nivel, se refiere a los conocimientos morfológicos y sintácticos para el significado de las referencias textuales y la estructura oracional correspondiente al texto. Ella nos está explicando. El segundo nivel se refiere a los conocimientos morfológicos. ¿Qué es morfológico? La formación de las palabras. Sintáctico para el significado de las palabras. En referencias textuales, la estructura oracional correspondiente al texto. Y el tercer nivel tiene que ver con el conocimiento semántico. ¿Para qué? Para relacionar las palabras y oraciones con los significados que estén almacenados en tu memoria. No en vano aprendemos de repente las homófonas, las parónimas, etc. ¿Ya? ¿Qué más? Esa era la primera forma. Ahora, la segunda forma, el segundo grupo, los conocimientos previos del tema o del asunto, dicen, ¿no? Vienen a ser ideas almacenadas en la memoria que se extraen y utilizan para comprender la información nueva que se está captando. Bandy entiende que son informaciones de manera estructurada y frecuentemente jerárquica, los cuales son ubicados cuando se adjudica una información durante la percepción y la comprensión. Estos conocimientos previos, estimados alumnos, se almacenan durante toda tu vida. Desde que aprendiste de repente, aprendiste a decir papá, mamá, ya sabes quién es tu papá, tu mamá desde ahí hasta ahora. ¿Ve? Entonces, ¿qué me está diciendo? Estos conocimientos previos se almacenan durante la vida del lector, adaptando y reconstruyendo constantemente su información, a tal punto que en algún momento representan nuestro conocimiento que definitivamente es relativo. Seguimos hablando de Solé. Ella expresa que mediante estos esquemas de conocimiento, como son, atentos, los valores, sistemas conceptuales, ideología, entre otros, las personas comprendemos las situaciones, una conferencia, una información radial, un texto escrito, etc. Pero queridos alumnitos, cuando nosotros activamos nuestros saberes previos, estamos hablando también de los valores. Ejemplo, hoy día han demostrado y les felicito, ¿ve? Han enviado su saludo. Eso es valor, pues. Ser humilde, respetuoso, son valores. Valores que ustedes no deben dudar, no deben cambiar. Ahora, profe, y el que no te saludó por el chat, respetemos. No digamos nada de ellos ya, ahí nomás. Pero mis felicitaciones porque acá me dice, todo lo que vamos aprendiendo son mis saberes previos. ¿Qué me han enseñado? Me han enseñado así, muy buenos días, querido profesor. Excelente. ¿Eh? ¿Qué más? Asimismo, este tipo de conocimientos previos permiten que cuando el lector escuche el título del texto, realice qué cosa?
predicciones del contenido, determine el tipo de vocabulario que se puede emplear, visualice una posible estructura del tema y del texto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué bonito es activar nuestros saberes previos? Y ahora nos vamos a la segunda estrategia. Objetivos de la lectura. ¿Cómo me gustaría hacerles una pregunta a ustedes? Pero es un poquito engorrosa. No. Chicos lindos, cada uno de ustedes tiene un objetivo en este momento. ¿Por qué están sentados frente a una computadora? ¿Para qué? ¿Ve? Ese es tu objetivo. ¿Para qué estás sentado ahí? Para aprender, pues. Pero voy a aprender gracias a qué? A las preguntas que hago, a la participación, etcétera. Entonces dice, ¿para qué voy a leer? Como quien dice, ¿para qué voy a estudiar? Ajá. Los objetivos de la lectura determinan cómo se sitúa un lector ante ella y cómo controla la consecución de dicho objetivo, es decir, la comprensión del texto. Hay diferentes objetivos, no son los únicos que tenemos aquí, ¿no? Pero son los principales. Leer para obtener una información precisa, para seguir instrucciones, para obtener una información de carácter general, para aprender, para revisar un escrito propio, leer por placer, leer para comunicar un texto a un auditorio, para practicar la lectura en voz alta, para dar cuenta que se ha aprendido, etcétera, etcétera. Mi pregunta hacia ustedes ahora es, ¿para qué están leyendo todas estas diapositivas? ¿Para qué? A ver, mándenme la respuesta. ¿Para qué? ¿Ah? Para obtener una información precisa, seguir instrucciones, obtener una información de carácter general. ¿Para qué? Manden sus respuestas. No se me queden ahí tiesos, ahí pensativos. ¿Para qué? ¿Para qué estamos leyendo? No me digan que para practicar la lectura en voz alta, pues no te pases. Leer para dar cuenta que se ha aprendido, tampoco en este momento no sería dable eso. Ujú. ¿Para qué? O no tienen un para qué están leyendo. Entonces tenemos que detenernos ahí nomás. Bueno, aunque aquí alguien me mandó, ¿no? Emily me dice, para recibir información. Ajá, leer para obtener una información. No ha puesto ella de carácter general. Seguramente es de carácter específico. Ujú. Bueno, queridos alumnitos, les recuerdo el objetivo. El objetivo de ustedes es para aprender. Y si alguien no tiene este objetivo, va a estar perdido siempre. Tengo que aprender, pues. Sí o sí, tengo que aprender. Esta bonita cabeza que tengo, que no sirva para peinarme nomás, sino para activar mis saberes previos cuando lo necesito. Listo. Y complementamos, cuando hablamos de los objetivos de la lectura, complementamos con este cuadrito en la que nos dice, la lectura no solo proporciona información, sino que forma, educa, creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, hace gozar, entretiene y distrae. Muchos alumnos dicen, ay, no sé qué voy a hacer, tanto estudiar en CEPRE, ya estoy estresado o estresada. Y me han pedido consejo muchos alumnos, y yo les he dicho fácil, ponte a leer una obra. Profe, pero no entiendes que estoy estresado de... Es que tú no has leído, pues. Lee. Entonces, ¿qué encuentra en esa lectura? ¿Mm? Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido, aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. La lectura amplía los horizontes del individuo, permitiéndonos poner pues en contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas en el tiempo o en el espacio. Ahí está.
Entonces yo tengo que tener un objetivo. ¿Para qué voy a leer? Gracias a ese objetivo voy a poder comprender lo que estoy leyendo. Caso contrario, no voy a comprender. Solamente voy a estar observando las letras. Establecer predicciones sobre el texto. Listo. ¿Qué entiendo por establecer predicciones? Es anticiparme a lo que va a suceder, nada más. Eso es establecer predicciones sobre el texto. ¿Y con qué preguntita siempre vamos a formular una predicción? ¿De qué tratará este texto? Por favor, lean bien. ¿De qué tratará este texto? ¿Listo? Las predicciones sirven de elemento motivador para la lectura. Querido alumnito, una predicción te va a servir también como motivarte para que leas, puesto de que mientras más predicciones se realicen, el lector se encontrará motivado para que se cumpla durante su proceso lector. Las predicciones no necesariamente van a coincidir con el contenido de la lectura, pueden ser totalmente diferentes, lo importante es formularlas abiertamente. Y bueno, y según Solé, al formular predicciones desarrollamos la capacidad creativa y crítica en el estudiante. Pareciera mentira, pero es cierto. Un día una chica, ¿no? Viene y me dice, bueno, una señorita, profesor, tengo un problemita y no sé qué voy a hacer. Inmediatamente me admiro, pues. ¡Ay! No me digas que ya estás embarazada. Mira lo que le dije. Sin embargo, se quedó pues admirada y me dice, profesor, ¿cómo sabías que estaba embarazada? Bueno, era una predicción de que por decir nomás, ¿no? Porque yo ni sabía, pero no, y ahí está, es una predicción. Pero acá hay algo bonito que te dice, que las predicciones no necesariamente van a coincidir, puede ser cierto o no. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una predicción aquí. A ver, aquí tenemos a Solano Borja Marjorie. Voy a ver si Solano Borja Marjorie participó hoy día de alguna manera. Solano. Solano, 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 Solano. Bueno, no está. No la veo. Entonces, supongo, es una hipótesis, que... Ah, no, sí dice, creo que sí está en clases. A ver, vamos a ver. Ah, no, mandó un mensajito, creo. No, no manda todavía. Entonces, supongo que Marjorie está durmiendo placenteramente, tal vez sobre su escritorio. Está soñando la clase de profesor Demetrio. ¿Ve? Es una suposición. Ahora, ¿será verdad o no? Ya vamos a llegar a una conclusión. ¿Será verdad mi suposición? ¿Ya? Entonces continuamos, está bonita esta clase. Y aquí hay un ejemplito, ¿no? De una suposición. Yo creo que lo que va a pasar ahora es que, ya en esta vez ya el lobito, el lobo, si no, no se lo va a comer a Caperucita. Caperucita se lo va a comer al lobo. Ah, pero es una predicción nada más, ¿sí o no? Bueno, pero qué bonito es establecer predicciones. Y hablemos ahora de la última estrategia. Ah, no, todavía falta. Sí, pues, esta es la última estrategia. Ya. Ahí estamos llenando al cerebro. ¿Listo? Dice, la última estrategia es la formulación de preguntas sobre el texto o también sobre el tema, no solamente sobre el texto, también tiene que ver sobre el tema. ¿Ya? Entonces, me dice, un lector autónomo es aquel que asume responsabilidad por su proceso de lectura y no se limita a contestar preguntas, sino también a preguntar.
Al leer estamos constantemente formulándonos preguntas. En la medida en que respondemos a esas interrogantes, en la medida en que no nos quedamos con ninguna incertidumbre, estamos comprendiendo. Las investigaciones realizadas demuestran que los lectores que se formulan preguntas estimulan sus niveles más altos del pensamiento, ya que requieren del análisis, la síntesis y la evaluación, en vez de recordar y memorizar información. Listo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De formulación de preguntas. ¿Cuán diferentes o parecidos son los dos personajes más importantes de la obra? ¿Cuál es el punto de vista del editorialista sobre la legalización de las drogas? ¿Crees que sería beneficioso aumentar la jornada escolar a 8 horas? ¿Por qué? ¿De qué trata el texto? ¿Cómo se relaciona tal concepto con el otro? Aquí hay algo que ustedes tienen que aprender a diferenciar. Escuchen. A ver, ¿qué pregunta nos formulamos para encontrar algunas predicciones, algunas hipótesis, algunas conjeturas? Envíenme a ver, ¿con qué pregunta realizamos las predicciones? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Se me olvidaron tan rápido? Cuando les pregunto de objetivos, es para qué voy a leer, ¿sí? Cuando activamos nuestros saberes previos, es que sé sobre el tema. Y cuando realizo predicciones, tengo que formular con qué pregunta. Mm, ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron? No. ¿De qué ¿De qué tratará el texto? tratará? Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Aquí está, aquí está. Shirley y Fernando. ¿De qué tratará el texto? Queridos alumnitos, presten mucha atención. En el examen viene la siguiente pregunta, ¿ya? Te preguntan así. ¿De qué trata el texto? La pregunta, ¿de qué trata el texto? Se refiere a objetivos, predicciones, formulación de preguntas, etcétera. ¿Sí? ¿Y saben qué responden los alumnitos? Responden lo que acaban de escribirme, como si fuera una predicción. Lo que ustedes tienen que diferenciar es este tipo de pregunta. Cuando te digan de qué trata el texto, se refiere a la formulación de preguntas. Pero cuando te habla a futuro de qué tratará el texto, eso se refiere a predicciones. Por favor, manejen estas dos preguntas y estas dos diferencias que encontramos. Porque hay un profesor que siempre en el examen de admisión noto que le gusta agarrar a los alumnitos y los alumnos caen, pues, caen rapidito. ¿Mm? Porque piensan de qué trata el texto, que es de predicciones. No, predicciones es de qué tratar el texto. Puede ser útil hacer las preguntas a partir de las predicciones, incluso al margen de ellas. Es sumamente importante establecer una relación entre las preguntas que se generan y el objetivo o propósito de la lectura. Si el objetivo es una comprensión global del texto, las preguntas no deben estar dirigidas a detalles. Obviamente, una vez que se ha logrado el objetivo principal, se pueden plantear otros. Nota, las estrategias aplicadas antes de la lectura no tienen un orden establecido. ¿Qué me está dando a entender eso? Yo puedo empezar por formulación de preguntas y puedo terminar por objetivos, o viceversa. Puede empezar por objetivos y etcétera. No tiene orden. Es preciso esclarecer que las interrogantes empleadas para cada estrategia, esas preguntas, no son un fin en sí mismo, sino un medio para generar dichas estrategias.
Bueno, y es así que estamos terminando con estrategias antes de la lectura. Si hay alguna pregunta, consulta, escríbanlo por el chat o activen su micrófono, ¿ya? Entonces, habíamos puesto un ejemplo muy bonito cuando nos referíamos a Solano Borja Marjorie, ¿sí? Como no ha respondido, como no ha respondido hasta este momento Solano Borja Marjorie, puedo decir de que no me equivoqué en mi predicción, pero si ella respondía, me hubiera equivocado. Entonces, eso nos está enseñando algo. ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando de que las predicciones no siempre son verdaderas. ¿Sí? Bueno, no hay preguntas, todo está clarito, clarito, clarito. Me imagino que sí. Vamos a hablar de las estrategias durante la lectura. Y hablar de las estrategias durante la lectura es fácil, ¿no? Es simple. Ahí está. Ya, muy bien, Marjorie. Marjorie resulta de que estaba despierta, no estaba soñando. Te equivocaste, profesor, dice, ¿ves? Ahí está, ahí está. No siempre las predicciones son verdaderas, no siempre. Gracias, Marjorie. Entonces, vamos con nuestras estrategias durante la lectura. Para hablar de las estrategias durante la lectura, tenemos que recordar con ustedes lo facilito del subrayado objetivo y del subrayado subjetivo. Ahí tenemos la definición y las formas, así, y todos sabemos pues que es un subrayado. Dice que el subrayado constituye el paso central del proceso de estudio. Es la técnica básica con la que se realiza la lectura de estudio. Después de la prelectura del tema que se va a estudiar. Entonces, ¿qué me está dando a entender esto? De que en primera lectura no se hace el subrayado. Tiene que ser después de la primera lectura. Es una técnica de análisis que servirá de base a otras técnicas posteriores, tanto de análisis como de síntesis, resumen, esquemas, fichas, etc. Bueno, tenemos dos formas bien claras ahí, ¿sí? El subrayado objetivo y el subrayado subjetivo. El subrayado objetivo es aquella en la que todos coinciden, dado que al analizar ubican el tema e idea central del texto. Este se puede dividir en dos, la lineal y la vertical. Lineal para destacar oraciones o palabras importantes, colocando la línea debajo de ellas. Vertical destaca párrafos completos empleando dos líneas verticales a cada lado de este. El subrayado subjetivo es utilizado de manera personal porque se puede emplear cualquier signo gráfico para destacar lo que la persona considera necesario, pero no relevante, no importante. Es así que se pueden colocar rectángulos, ovoides, nubes, estrellitas, lo que quieras. Si quieres pones tu emoticón de tu carita triste, carita alegre, etc. ¿Ya? Eso es el subrayado subjetivo. Entonces, es así que se pueden colocar todo lo que ustedes quieran y con la finalidad de que llame la atención al momento que quieras revisar. Ahora, nosotros tenemos aquí algunas ventajas del subrayado y nos dice, facilita la comprensión de textos continuos, desarrolla la capacidad de la atención, permite la identificación de las ideas principales, motiva el estudio activo, permite que posteriormente se puedan elaborar resúmenes y organizadores, desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. Ventajas, ¿no? Sugerencias para la aplicación de subrayado. Bueno, realiza la primera lectura sin recurrir al subrayado. Si el texto resulta demasiado complejo, trabaja sobre cada apartado o sobre cada párrafo. Detente y reflexiona.
¿Qué busca el autor del texto? ¿Hacia dónde nos lleva? Comprobar la comprensión del texto. Pregúntate si el mensaje del párrafo que estás revisando es relevante para la comprensión del texto. Subraya únicamente lo fundamental. Los detalles, los ejemplos y las digresiones no se subrayan. Recuerda que el exceso de subrayado oscurece el mensaje. Esta es una sugerencia para utilizar colores al momento de subrayar, pero eso es relativo. ¿Ya? Entonces, eh, hay una trampita que también nos hacen en el subrayado. A ver si los alumnitos que están atentos me envían la respuesta rapidísimo. A ver, en la técnica del subrayado, quiero subrayar palabras importantes. Palabras importantes. ¿Qué tipo de subrayado utilizo? ¿El subrayado objetivo o el subrayado subjetivo? Mándenme la respuesta. La pregunta ha estado clarísima. Ahora de que no hayas prestado atención para la pregunta, ya fuiste. ¿Y los demás? ¿Los demás están dudando? Bien, no demoremos ahí. Chicos, entonces, Subrayar. felicitaciones, felicitaciones. El subrayado objetivo. Palabras importantes. Y si quiero subrayar palabras nuevas, ¿qué utilizo? ¿Qué subrayado? ¿Mm? El subrayado subjetivo. Esa es la trampita que les ponen a ustedes en el examen y muchos caen también. No confundan palabras nuevas con palabras importantes. Palabras importantes, objetivo. Palabras nuevas, subjetivo. Listo. ¿Qué es la sumía? Es la síntesis de un determinado texto. Que se anote en la sumía el tema, la idea principal, la tesis. ¿Cómo se manifiesta una sumía? Ya. Se escribe una frase u oración en el margen de cada párrafo. También se escribe la síntesis al final de un capítulo. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que solamente de una manera así máxima, escribir 3 oraciones que resuman ese apartado. ¿Qué más necesito saber? Generalmente existe una idea principal para cada párrafo del texto, aunque no necesariamente debe de haber una sumilla para cada párrafo. ¿Cómo es eso? Dice de que si un texto me da un ejemplito, 5 párrafos, no necesariamente puedo sacarle la idea principal a los 5 párrafos. Podría sacar la idea principal a 3 párrafos, suficiente. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué no se considera? No se considera comentarios, opiniones, datos estadísticos, ejemplos, explicaciones largas. Esa es la que no se considera. Y qué bonita nota que nos dan cuando nos explican. Y me dicen pues que no debemos confundir el epigrafiado con el sumillado. ¿Por qué? El epigrafiado es el parafraseo de un párrafo o texto. En cambio, el sumillado es la identificación de las ideas claves de un texto. Ya. ¿Esto qué me está dando a entender? Que cuando hablo del sumillado, debo cumplir con lo que me dice en la parte de arriba, que es la síntesis de un determinado texto, que se anota, tema, idea principal o tesis. Ya, son ideas claves del texto. Pero me está diciendo de que mi sumillado no puede ser con mis propias palabras.
Pero profesor, si toda la vida dicen eso, sin embargo, en la práctica viene el humillado con sus propias palabras, con otras palabras. Ah, ya, tienen razón. Es que no se cumple lo que nos dice en la parte inferior, ¿no? Porque en sí se debería cumplir lo que me dicen, pues, en la sumilla. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que se debe anotar? Solamente tema o idea principal, tal vez hasta tesis, nada más. ¿Cómo está? Sin embargo, lo que nosotros hacemos en la práctica es, en algunos casos a veces, lo hacemos tal como nos pide, pero mayormente un 90% lo parafraseamos. Y en esta práctica también que es elaborado para esta semana, se nota bastante el parafraseo. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con ello, pues. ¿Por qué? Porque también en la universidad, cuando viene este tipo de examen, más lo trabajan con el parafraseo, que casi no lo trabajan con la idea principal tal como está en el texto. ¿Ya? ¿Listo? A los alumnos que han participado hoy día, felicitaciones, gracias por participar. Así es que ahora sí, nos vamos a nuestra práctica. Pero si hay alguna consulta, aprovecho. Aprovechen también ustedes. Pregunten algo que ha quedado dudoso. Estamos en estrategias antes de la lectura y bueno, la segunda partecita es estrategias durante la lectura. ¿Ninguna? ¿Está todo clarito? Ya, eso espero. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es salir de nuestras diapositivas y poner nuestra practiquita. Ujú. Ahí tenemos nuestra practiquita. Pero vamos a esta, para que también puedan ustedes trabajar con ella. ¿Sí? Bueno, una vez más llamando a los alumnitos a que participen la gran mayoría, ¿ya? Participen, no se desesperen, con mucha tranquilidad. Entonces, la primera actividad que nos dan para hoy día es escribe tus saberes previos referente a los siguientes títulos. Atención, primero solamente al título que tenemos aquí. Olvídense por un momento este nombre de José María. Olvídense un ratito de ese nombre. Solamente activen sus saberes previos con la palabra agua, que eso es el título. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo trabajamos? Me envías tu saber previo de agua por el chat. Listo. A ver, a ver. Voy a esperar 30 segundos nada más. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. A ver, ¿dónde están mis alumnitos? ¿A dónde se han ido mis alumnitos? ¿Por qué no activan sus saberes previos con la palabra agua? Vamos chicos, si se puede.
Activamos, activamos. Saberes previos, agua. Muy bien, listo. Ya llegó un mensajito muy bonito que me dice Shirley Chiara. Sustancia líquida. Sustancia líquida. A ver. Entonces, si por acá activo mi saber previo y digo, ¿qué es agua? Claro, ¿no? En todo caso, estaría formulándome una preguntita, pues, ¿no? ¿Qué sé sobre este título? Pero todavía he dicho, no observen al autor, sino simplemente a la palabra agua, nada más. Entonces, cuando activo mi saber previo, tengo ahí sustancia líquida, primordial para la vida, compuesto inorgánico vital, sustancia compuesta por hidrógeno y oxígeno. Oye, qué bonito, ¿ah? Qué bonita idea de agua. Está muy bien, está muy bien. Disolvente universal también. Molécula de enlace. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a recordar que ustedes están llevando inglés, ¿sí? Y quiero que respondan, activen sus saberes previos, no busques en tu diccionario. En inglés, ¿cómo se dice agua en inglés? A ver, vamos. Agua en inglés. Uno, dos, tres. Bueno, tres alumnitos activaron su saber previo, cuatro, y dijeron, pues es water. Muy bien, eso es agua en inglés. Ahora voy a pedir que activen su saber previo y porque sí saben ustedes, así que no van a decir que no, sí saben. En quechua, agua en quechua. Vamos, agua en quechua. Entonces, ¿qué Profesor, estoy haciendo? Estoy activando mi saber previo, nada más. Escríbelo nomás y ya vamos a ver si está bien escrito, ¿no? Pero la intención vale. Muy bien. Y justo, muy bien, ya. Sí, está bien, está bien. Yaku, ¿no? La cosa es Yaku, profesor. Muy bien. Aplauso para mis alumnitos quienes están participando, ¿ya? Estamos aprendiendo, bueno, los que no sabíamos que agua es Yaku en quechua, y ahora sabemos. Los que no sabíamos que agua en inglés es water, también ya sabemos, ¿sí? Ya está. Bueno, es que, ¿qué puedo decir de los que no escriben? Solamente de que no saben, pues. Ya. Pero los que sabemos tenemos que activar nuestro saber previo. Ahora sí, cuando estábamos en el colegio, nos han enseñado quién era José María Arguedas. Y ahora yo les pregunto, activen sus saberes previos y díganme qué saben ustedes de José María Arguedas. A ver, ¿qué saben? ¿Qué es? ¿Mm? Estoy activando mi saber previo, nada más. Muy bien. Para empezar, es un escritor. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Boliviano, colombiano, serrano, costeño, selvático. ¿Qué más? ¿Mm? Entonces, muy bien, es un escritor peruano. Perfecto, ya voy mejorando mi idea. Escritor peruano del género novela en la característica indígena. Uy, excelente, excelente. Ya, vamos. Todo lo que tenemos que saber. Ajá, esta partecita me gusta.
escritor peruano con choque cultural, en la que me dice del movimiento indigenista, ¿sí? Indigenista. Entonces, No sé, pero ya. Oye, qué bonito. Alejandra ya me ganó con la pregunta, pero te adelantaste. Tienes buena intuición. Esa buena intuición, eso se llama predicción, ¿sí? Chicos, ¿qué otras obras conocen ustedes de José María Arguedas, aparte de Agua, aparte de Yaguar Fiesta? Ahí está, ahí está. ¿Quién pues no ha leído Yaguar Fiesta? ¿Quién no ha podido leer Los Ríos Profundos? ¿Qué más? Tantas obras que tienen. Entonces, cuando, qué bonito recordar esa obra, el sexto de José María Arguedas, el Guarmacuyay. Ajá, bueno, y por ahí, si no me equivoco, ahí está, muy bien, el dueño del Pongo, los ríos profundos, ya. Queridos alumnitos, Agua es un cuento escrito pues en 1935 por el escritor, ahí tienen ustedes, un escritor, poeta, nacido en Andahuaylas, ¿ya? Nacido en Andahuaylas, y Andahuaylas pertenece a Apurímac. Bueno, pues él nace en 1911 mm, y muere en Lima en 1969. Entonces, por ahí encontramos las obras de Aguarfiesta, Los Ríos Profundos, El Sexto, Todas las Sangres, El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo, bueno, y todo lo que ustedes han escrito, ¿sí? Entonces, tendríamos mucho para comentar sobre Agua, los que han leído sobre todo. Y mira qué bonito, ¿eh? Muere en la uni, La Molina. Y este gran escritor, pues, ¿alguien recuerda así, a dos o tres letritas, de qué trataba esta obra Agua? Los que han leído, pues, ¿no? Van a activar su saber previo. Ahora sí, me dice, estoy activando mi saber previo sobre Agua, la obra Agua, que pertenece a José María Arguedas. Ahora sí, completo. ¿Se dan cuenta? Pero para llegar ahí, poquito a poquito, recordando, pues, podríamos decir de qué trataba esta obra así en dos palabritas. Bueno, si alguien se recuerda, si alguien ha leído, lo está escribiendo, lo está escribiendo. Oye, pero maravilloso. No te olvides que este personaje era un literato quechua y algo tenía que ver Yacu, algo tenía que ver Yacu con José María Arguedas, ¿ya? Les dejamos ahí a su imaginación. Entonces, si alguien se recuerda de qué trataba Agua, me avisan por favor. Ya, todas las sangres también escribió, ¿no? Queridos alumnitos, ¿te recordaron? No, profe, nos hemos olvidado. En síntesis. En aquel entonces, en el campo, ajá, ahí está muy bien. En el campo, y ustedes saben, pues él narra más de la zona de la serranía. Había escasez de agua, pero quienes tenían agua eran los terratenientes, los gamonales.
que se aprovechaban de que ellos tenían agua y condicionaban al pueblo, a los campesinos, se abusaban de ellos, lo explotaban, ¿a cambio de qué? De agua. Y el campesino necesitaba agua para regar sus terrenos. Pero sin embargo, estos personajes, no me acuerdo ni de este personaje principal que trabaja aquí, se encargaba de explotar, de abusarse pues del campesinado. De eso trabajaba esto, ¿no? Ahora, bueno, podríamos seguir hablando del sexto también, de ya fiesta, pero ahí nomás tenemos varias horitas más para comentar. ¿Ya? Bien. Gracias, Pierito, por tu exigencia. Vamos con el número 2. Dice, las venas abiertas de América Latina. Olvídense de Eduardo Galeano, ¿ya? Olvídense. Solamente nos gustaría activar nuestros saberes previos sobre este título ya, del título. Porque ya sabemos que es una vena, sabemos que es abierto, sabemos que es América Latina, ya sabemos. Entonces ya no voy a activar así palabritas por palabritas ahí, ¿no? Sino ya todas. Activo todas las venas abiertas de América Latina. Entonces voy activando mi saber previo. Estoy hablando de los saberes previos. ¿Sí? Ya está. Por aquí, Gerson nos dice algo bonito. Derechos del indígena. Eh, Gerson, ¿te estás refiriendo a agua o a las venas abiertas de América Latina? A ver, ¿ya? Derechos del indígena. Entonces, creo que vamos a ir por partes, ¿ah? Sí, voy a ir por partes. ¿Ya? Chicos, si activo mi saber previo, recuerdo que vena es pues parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Vena abierta también. Pero cuando me hablan de las venas abiertas de América Latina, ya nos está refiriendo a esas venas que nosotros conocemos. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a relacionar con qué lo relacionan estas venas. Dice problemas dados a descubierto que hay en Latinoamérica. Ya. Pero esos problemas ¿de qué? A ver, piensen bonito. Porque dice venas abiertas. Y esa palabra venas abiertas, estoy muy seguro que han escuchado algún momento. Son segundos. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, dice, esas venas podrían ser problemas políticos, problemas dados a descubierto. Ajá, muy bien. Por aquí ya Pierito me da un mayor alcance. El autor hace referencia a los problemas del continente, como la corrupción, pobre y desigualdad. Era izquierdista. Bien, eso tiene que ver, ¿no? Pero aquí nosotros lo relacionamos de la siguiente manera, ¿ya? A ver, ¿ah? Cuando me dicen las venas abiertas de América Latina, me da a entender
los cerros, ujú, ¿ve? Los cerros, la cordillera, y como entre cordillera o entre cerro y cerro hay un riachuelo, un río, me da la idea de que ese río es como una vena, claro, pero no es una vena cerrada, sino es una vena abierta. Ah, profesor, o sea, la cordillera, los cerros tendrían que ver. Ahí estaría activando tal vez un poquito de saberes previos, ¿no? Algo que podría darme venas abiertas que tienen que ver con América Latina. Listo. Ahora, si bien es cierto que tiene que ver con los problemas que lleva América con la corrupción y la delincuencia, ahí tienen toda la razón, porque Eduardo Galeno es un ensayista uruguayo, ¿sí? Que justamente escribe las venas abiertas de América Latina teniendo en cuenta los saqueos a los recursos naturales. Ajá. Y cuando hablo de recursos naturales, bueno, pueden ser pues los árboles, pueden ser los minerales, pero las venas abiertas, que mayormente se llama vetas, ¿no? Las vetas que encontramos pues en las minas, también podría estar relacionándose por ahí. ¿Ve? Pero ahí los que han podido anotar todo lo que ustedes han puesto, de eso se trata, como la corrupción, la pobreza, la desigualdad, las venas abiertas. ¿Ves? Ahora, vámonos un poquito hacia el número 3. Voy a activar mis saberes previos referente a hechos y opiniones acerca de la mujer. Listo. Hechos y opiniones acerca de la mujer. Bueno, y el autor pues es Marco Aurelio de Negri de esta bonita obra. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? A ver, mm, ya participó Maribel, estoy viendo de las damitas, Yadira, Chiarita, Dana, oye, qué bueno, las chicas han participado bien, ¿ah? Ya, ya. Pero las damitas que no han participado hasta ahora, a ver, participen, pues. ¿Cómo activaría mi saber previo sobre este título que me dice Hechos y opiniones acerca de la mujer? Chicos, cuando ustedes participan se van a dar cuenta de que la clase ha estado maravillosa, bonita, linda. Pero si no participan, mm, van a decir, oh, qué clase tan aburrida. Es más, ese tema que no me va a servir para nada, güey, cuando este tema es súper, súper maravilloso. ¿Ya? Hechos y opiniones acerca de la mujer. Entonces, si un varón activa sus saberes previos sobre hechos y opiniones acerca de la mujer, fíjense lo que dice el varón. ¿Ah? Vamos a ver. Un varón. Un varón me dice, varón, Luis Ángel, oh no, solamente ha escrito una damita, derecho de las mujeres. Pierito, ¿no? Derecho de las mujeres. Ujú, claro, claro, está bien, me parece excelente, pero hechos y opiniones acerca de la mujer, que está hablando de los derechos de las mujeres. Pero principalmente, Pierito, ¿de qué derecho crees que nos esté hablando Marco Aurelio de Negri? ¿Qué derecho de la mujer? Ahí está, acá tenemos a Luis. La desigualdad y el derecho en las mujeres. También, también, claro. Entonces ya está, ¿ve? Cuando me dice el derecho de las mujeres, ya lo relaciona pues la desigualdad, profe, que hay en las mujeres. Y hay tanto que comentar, ¿ah? Excelente. Ahora sí, les recordaré algo bonito, ¿ya? Les voy a recordar, gracias. Entonces, les voy a recordar un poquito Marco Aurelio de Negri, qué fue, porque hace poquito también que falleció él, ¿no?
Entonces, este gran escritor, comentarista, Marco Aurelio de Negri, nacido en Lima, estudió pues sexología, un gran estudioso de la sexología y también de la sociología. Ahí está, ya se recordó, ya Peguita me dice, Peggy Isidora, qué lindo Peggy, gracias por recordarme. Y Peggy, ¿te recuerdas cómo se llamaba el programa que él dirigía? ¿Mm? Tenía que ver con la palabra, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, les decía de que Marco Aurelio de Negri estudió sexología y sociología. Y cuando nos habla sobre hechos y opiniones acerca de la mujer, quierase o no, lo relaciona toda la parte sexológica y sociológica. ¿Ve? Entonces, no habla de unos hechos y opiniones que uno podría tener sobre una mujer así por así, no, sino que es bien específico en lo que habla. Y bueno, no les voy a comentar mucho más de este tema. Me gustaría que ustedes también lean, si quieren resumen, y está muy bonito. Muy bien, se pasaron ustedes a la función de la palabra. ¿Ves? Ahí está la función de la palabra. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Me voy al realidad, ahí está, qué bonito. Realidad, la realidad en la que, de la vivencia de una mujer peruana, pues ya. Pero más lo relaciona ahí con el sexo y la sociología, ya. ¿Qué decía? Fábula salvaje. Parecía que decía fábula salvaje, ¿no? Fábula salvaje. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer este texto, Fábula salvaje, de César Vallejo. Y mientras van recordando, dice, ah, claro, y me dice el profesor, criticaba los libros, era un crítico, pero maravilloso este hombre. A ver, mientras ustedes van recordando un poquito sobre Fábula salvaje, vamos comentando primero sobre César Vallejo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa recordar también de César Vallejo? Nos interesa, pues, recordar dónde nació este gran hombre, ¿no? Nace en Santiago de Chuco, en Trujillo, en el año 1892 y fallece, pues, en 1938, César Vallejo. ¿Y dónde fallece? Ustedes ya saben. ¿Dónde falleció? ¿Y qué día falleció? ¿Qué tal preguntita? ¿Mm? ¿Listo? Ya. Entonces, él pues muere en París, ¿no? Él había escrito con mucha anterioridad, me moriré en París un día tal, jueves será. Y resulta de que César Vallejo estaba ya en París, era viernes, pero aquí en el Perú era jueves. ¿Sí? Entonces se cumplió su predicción. Qué bonita predicción. Ya, y listo. Pero estábamos aquí observando qué tiene que ver esta palabra fabla. ¿Qué es una fabla? Primero la palabra fabla nomás, ¿ya? En la lengua románica dice que se habla en el norte de la comunidad autónoma de Aragón, en España. Entonces, es una lengua, la fabla es una lengua. Y cuando dice fabla salvaje, ya lo une estos dos términos. ¿Y qué nos da a entender? A ver, ¿qué nos da a entender en la fabla salvaje? Nos habla justamente de un campesino que se sentía
poseído por un fantasma y actúa de una manera negativa, con locura. Entonces, esta locura repentina del campesino hace eh, a que lo maltrate a su pareja hasta que lo quiso matar, ¿no? Fábula salvaje. Es la vivencia que él cuenta por ahí. ¿Sí? Listo. Entonces no conocíamos mucho de Fábula salvaje. Podríamos recordar tal vez también a otras obras de César Vallejo. A ver si se recuerdan, me escriben nomás en el chat. Como estamos de tiempo, ya, tenemos que correr un poquito. La guerra de los viracochas. ¿Y quiénes eran los viracochas? Bueno, guerra sabemos, ¿no? ¿Quiénes se recuerdan? ¿Quiénes eran los viracochas? Los viracochas eran pues nuestros antecesores incas, ¿sí? De Virú, ¿no? El Virú que habitaban en Virú, les llaman los viracochas. Pero, ¿qué trata de comentarnos Juan José Vega en la guerra de los viracochas? Él sostiene de que no termina la historia de los incas con la llegada de los españoles, con la captura de nuestro inca, eh, ¿cómo se llama el inca que capturaron? Se me fue. Manco Cápac, Atahualpa, Chinchiroca. A ver, ¿quién se recuerda? Ya. Entonces no termina ahí, ¿no? Sino que a partir de ello todavía continúa la historia, continúa Atahualpa, muy bien. La vivencia de los incas y todo ese estudio, porque este Juan José Vega era un historiador neto y nato. Listo. Ahora nos vamos a comentar sobre, oh no, acá dice predicciones. Y establecer predicciones ya pues es diferente que activar tus saberes previos, ¿no? Y para establecer esta predicción, curso de redacción, ¿qué pregunta debo formularme? ¿De qué tratará este texto? Bueno, su mismo nombre lo dice, pues profesor, posiblemente nos enseñan cómo debemos redactar tal vez un diario, un texto, una oración, etcétera, ya. Estoy estableciendo predicciones, pero si nosotros observamos de qué realmente trata este curso de redacción, podríamos estar en lo cierto o en lo falso. Pero bueno, simplemente estamos estableciendo predicciones, nada más. Pero ahora sí quiero que ustedes activen sus saberes previos y también establezcan una predicción. ¿De qué creen, pero de qué creen ustedes que tratará la rebelión de los brujos? ¿De qué creen que tratará la rebelión de los brujos? Vamos chicos, sí se puede. Sí se puede. Todos sabemos qué es rebelión. También sabemos qué son los brujos. Y cuando me dice de la rebelión de los brujos, ¿de qué creen que trata? ¿Nada? Bueno, entonces mientras van ustedes relacionando, ¿ya? Les comento. Brujo, mayormente los brujos son los hechiceros, ¿sí o no? Los que hacen la brujería. La rebelión es rebelarse contra alguien, pelear contra alguien. La rebelión de los brujos. Sublevarse, ¿sí o no? Entonces, si activo mis saberes previos, estaría diciendo pues que los brujos se rebelaron, tal vez contra el gobierno, contra los policías, etc. Pero cuando me habla de una predicción, diría eh, la transformación de los brujos, la sublevación de los hechiceros,
O podría decir seguramente el cambio de los brujos, de los hechiceros. Bueno, de repente otra palabrita por ahí más, ¿ya? Pero ustedes saben que toda predicción nos podría llevar a la verdad o a la falsedad hasta cuando uno lea pues esto. Y resulta que Jacques Berger, nacido en Ucrania, era un ingeniero químico en la que comenta un poco sobre la alquimia. Y ustedes saben que antes de que la química sea una ciencia como tal, ya existía la alquimia. Y quienes hacían esos experimentos en la alquimia eran como los brujos, fue. Y cuando justamente habla la rebelión de los brujos, se está refiriendo a esa transformación de los alquimistas hacia la ciencia. ¿Ve? No hay más que comentar por ahí. Vamos con el alma matinal. Qué bonito recordar, qué lindo es recordar a José Carlos Mariatti. Pero, ¿qué predicción puedo hacer sobre el alma matinal? Si me preguntara y diría, ¿de qué tratará este texto? Alma, vida, matinal, mañana, o tal vez un poquito antes, madrugada. Y diría de que esta obra tratará de la vida al inicio o en las mañanas, ¿ve? Entonces, pero realmente de qué trata esta obrita. ¿Mm? No sabemos porque simplemente estamos haciendo predicciones, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos por acá? El águila rampante. Bueno, ¿saben qué cosa es rampar? Sí, todos conocemos a las águilas. Entonces, pienso que aquí el águila rampante se refiere pues a un águila que ya no puede volar y está arrastrándose, no está rampando. Bueno, eso es mi predicción. Estaría equivocado o no, pero más o menos a ello me va. Pero resulta de que cuando hablan del águila rampante, están hablando del imperialismo yanqui sobre América Latina. Ah, mire, ¿qué tiene que ver el águila rampante? ¿Mm? Entonces estaba equivocado en mi predicción. A ver, acá sí está fácil para ustedes. El mal y la estupidez. ¿De qué tratará esta obra? ¿Listos? Ya. Rapidito nomás, porque mira, la hora ya nos está ganando. Tenemos que avanzar siquiera hasta la mitad de nuestra práctica hoy día. El mal y la estupidez, ¿no? ¿Por qué el mal y la estupidez? Bueno, la estupidez es un carácter negativo que muestra la persona, es un estulto, y el mal, el daño que hace, entonces, me estaría dando a entender, es una suposición, de que nos habla esta obrita sobre el mal comportamiento de las personas que no quieren cambiar su carácter. Ajá. Y nos vamos por aquí a formular objetivos. A ver si ahora sí escriben ustedes. Objetivos. ¿Para qué voy a leer los camélidos sudamericanos? ¿Para qué? ¿Para qué leerían ustedes? O de repente, ¿para qué leerían la gran ruta inca? Se movió, aquí está. También tenemos aquí
Motivos sexuales en la cerámica peruana prehistórica. ¿Para qué se lee esto, ah? Geografía del Perú, de Javier Pulgar Vidal. El perro peruano sin pelo. ¿Y qué más? ¿Para qué voy a leer, ah? ¿Para qué leeríamos esos? Mayormente, si vuelvo a la primera, ¿para qué voy a leer los camélidos sudamericanos? Bueno, tal vez para poder conocer cuáles son los camélidos sudamericanos. Y cuando hablo de camélidos, sé que los camellos pertenecen a esta familia de los camélidos y los camellos pertenecerán a la familia de los sudamericanos, de los camélidos sudamericanos. Entonces, hay un porqué y un para qué voy a leer. La Gran Ruta Inca. Ah, ya, quiero conocer tal vez esta gran ruta porque pienso ir a de excursión, de paseo, etcétera. A ver, el otro. Motivos sexuales en la cerámica peruana prehistórica. Wow, pero ¿para qué leer eso? Tal vez por placer. Motivos sexuales en la cerámica peruana prehistórica. No creo, ¿no? Más también será para conocer. La geografía del Perú, de hecho, conocer los distintos lugares de nuestra patria. ¿Y para qué se leería el perro peruano sin pelo? Ah, tal vez para saber las propiedades curativas que tiene este perrito. O tal vez para saber eh, su vivencia. Bueno, hay tantos motivos. ¿Qué pregunta nos formularíamos para los siguientes títulos? Enciclopedia del erotismo. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza sería, ¿qué es el erotismo? Ujú. Georgette Vallejo, el fin de la batalla, al fin de la batalla. Entonces, ¿qué pregunta me formularía ante este título? ¿A qué batalla se estará refiriendo? Claro, porque el fin de la batalla puede ser a una lucha entre países, ciudades, o de repente, eh, ¿qué más podríamos decir? Allá, cuando uno está batallando contra la muerte, tal vez. Miren, hay tantas preguntas que puede salir ahí. Y por último, la cocina de los incas, costumbres gastronómicas y técnicas culinarias. A ver, las damitas, ¿para qué leerían esto? ¿Solamente van a leer las damitas esto? No creo. Por ejemplo, en una institución donde llevan gastronomía, ujú, también llevan historia de la cocina peruana. Entonces, ¿para qué aprenden? Muy bien, tal vez para conocer los secretos de la gastronomía antigua y poner a lo actual. Y uno de ellos que estaba notando, estaba recordando, es por ejemplo esas agüitas de hierba, las agüitas de hierba que desde antes, pues, ¿no? Los incas también utilizaban bastante ello, las agüitas. Nosotros acá le conocemos como mate de hierba, ¿sí? Entonces, de esas hierbas. Hay algunos restaurantes muy especiales que te dan esas hierbitas. Bueno, creo que alguito podemos hacer por ahí. Vamos acá. ¿Hay alguien que desea leer el texto? Alguien dice, profe, yo quiero leer ese texto, está bonito. Si hay alguien, me avisa, por favor. Ya. Vamos con la contextualización teórica. Ahora sí, todos a trabajar nuevamente. Un lector asiduo a enriquecer su espíritu, su caudal léxico
y su visión del mundo que le rodea, está siempre atento a anticiparse acerca del contenido del texto que se presta a leer. A este hecho de anticiparse, adivinar, suponer, conjeturar, hipotetizar sobre el contenido del texto se denomina establecer predicciones. Tal parece que los buenos lectores desarrollan la virtud propia de los antiguos augures griegos o de los adivinos, que tienen como elementos para su enigmático trabajo las cartas, las rayas de la mano, un ave con el vientre abierto, la coca, la caligrafía y otros muy peculiares. Obviamente, nuestro lector de mentas no recurre a dichos elementos cabalísticos, sino a su experiencia de haber trajinado por miles de páginas en sus constantes y provechosas lecturas. Una experiencia que le viene de su sacrificio al recorrer con su saurí cerebro esas páginas que serán más tarde un feliz recuerdo, al proponerse desvelos, deliberados insomnios, y que al final de esta trabajada y sacrificada aventura cosechará inefables frutos que lo convierten poco a mucho en una persona ajena al vulgo cultural. Precisamente, su primera labor ineludible, obligatoria por su ya formada pericia de lector, es hipotetizar acerca de los innúmeros e insondables contenidos del libro que se propone leer, ideas, valores, enigmas, experiencias del autor y otros acercamientos que su alma de perseguidor de lo desconocido le conduce a esta muy personal tarea que lo convierte en un ser creativo y crítico. Tal vez no acierte en su intención y planteamiento de predicciones. No interesa. Se sentirá satisfecho de haber ingresado con profundo deleite al primer patio de ese mundo nuevo que tiene ante su existir. Entonces, nos están pidiendo considerar verdadero o falso. A ver si ustedes me envían la respuesta de la A. Las predicciones no motivan al lector. ¿Qué me dicen? ¿Verdadero o falso? Las predicciones no motivan al lector. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque en verdad, ahí está, ¿no? Porque en verdad las predicciones sí motivan al lector. Y eso lo hemos visto en las diapositivas, en la teoría. Y aquí también nos está dando a entender esta partecita, ¿ya? Que sí. A ver, letrita B. Las predicciones despiertan la capacidad crítica y creativa del lector. Las predicciones despiertan la capacidad crítica y creativa del lector. Bien, verdadero. Los antiguos adivinos eran buenos lectores. ¿Y cómo determinamos esta respuesta de la letra C? Pero hay que tener en cuenta, aquí me está preguntando, no me dice los antiguos lectores eran buenos lectores, dice los antiguos adivinos eran buenos lectores. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, primero ustedes. Ajá, verdadero, me dice alguien por ahí, ¿no? Pero, ¿qué sucede con mi respuesta? ¿Qué cosa leían los adivinos? Leían los adivinos las cartas,
las rayas de la mano, leían un ave con el vientre abierto, la coca, la caligrafía. Y cuando me habla pues de que leen un ave con el vientre abierto, me recuerda de que hoy en día leen los cuyes con el vientre abierto, ¿no? Te pasan el cuy, luego ¡guau! Le abren y te dicen que estás mal del corazón o del estómago y no sé qué más. Entonces, no eran buenos lectores, pues los antiguos adivinos, ¿no? Porque leer las rayas de la palma de tu mano, ¿cómo va a ser un buen lector? Pues ya estaríamos mejor todos hay que volvernos lectores de las líneas de la mano para ver si mis alumnitos, quienes están hoy día conmigo participando, van a ingresar, no van a ingresar a la universidad. Entonces no tendría sentido esa alternativa para ponerlo verdadero. ¿Ya? La letra D. La constante lectura nos convierte en buenos pronosticadores del contenido de libros. Ahí está. Ahí sí, ¿no? Porque si somos lectores asiduos, significa de que vamos a poder pronosticar el contenido de un libro. Sí, tienen toda la razón. Esto es verdadero. Es necesario e ineludible acertar en el contenido del libro que vamos a leer. ¿Cómo entiendo aquí? Cuando me dice es necesario e ineludible acertar en el contenido del libro que vamos a leer. O sea, me está diciendo que mi predicción no debe fallar. Entonces, hemos dicho que las predicciones no tienen la característica de ser verdaderos, sino puede, podemos estar equivocados. F. A mayor experiencia como lector, más capacidad para establecer predicciones. De hecho, ¿no? Cuanto más leo, voy a poder tener esa facilidad. El vulgo prefiere predicciones de adivinos a predicciones en la lectura. A ver, ¿cómo es esto? El vulgo prefiere predicciones de adivinos a predicciones en la lectura. Por acá nos hablan algo de ello. Una experiencia que le viene de su sacrificio al recorrer con su saurí cerebro esas páginas que serán más tarde un feliz recuerdo. Al proponerse desvelos, bueno, por aquí está, ¿dónde está nuestro amigo vulgo cultural? Aquí está el vulgo cultural. Ya. Entonces, esta trabajada y sacrificada aventura cosechará inefables frutos que lo convierten poco o mucho en una persona ajena al vulgo cultural. Pero ¿a qué se está refiriendo esta parte? Miren, ¿ve? Se está refiriendo a la experiencia que le viene de su sacrificio al recorrer con su saurí cerebro. Esas páginas que serán más tarde un feliz recuerdo, proponerse desvelos, ya. Pero mi pregunta decía, ¿el vulgo prefiere predicciones de adivinos a predicciones en la lectura? No, completamente falso. Él prefiere la lectura, no predicciones de adivinos. Bueno, vámonos al bloque. Nos queda 15 minutos, página 2. Ojalá lleguemos hasta la página 4 siquiera. A ver, dice, identifique el enunciado correcto si no se posee el conocimiento previo acerca de un texto. 2. A ver, chicos. Chicos. En el número 2, ¿qué alternativa sería nuestra posible respuesta? Más que posible ya, la respuesta correcta. A ver, ya. Dice,
Identifique el enunciado correcto. Si no se posee el conocimiento previo acerca de un texto, ajá, por acá ya tengo dos alternativas. Gerson me dice la D y Maribel la E. Ya está, entre la D y la E. La D. No se podría, claro, pues mira, ve, ¿qué pasa si nosotros no poseemos, dice, si no se posee el conocimiento previo acerca de un texto, no se podría entender, interpretar, criticar, dar sentido? Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Está muy bien esa respuesta. A ver, numerito 3. El numerito 3 dice, determina a qué alude cuando los conocimientos previos se refieren a la fonología. A ver, vamos a ver acá un ratito, un cambio y fuera. Preguntita, ya, los dos se han movido. Se han movido en todo, ya. Pregunta 3. Determina a qué alude cuando los conocimientos previos se refieren a la fonología. A. Estudio de los fonos del lenguaje. B. Aplicación correcta de los signos de puntuación. C. Planteamiento correcto de predicciones. Escritura legible de los grafemas. Estudio de los fonemas del lenguaje. Entonces, a ver, aquí estábamos, ¿sí? En el número 3, ¿ya? Número 3. ¿A qué alude, menciona, nombra, cuando los conocimientos previos se refieren a la fonología? Ya sé lo que me está preguntando. Me está preguntando sobre la fonología. Ahí, ¿ya? Al estudio de los fonos del lenguaje, a la aplicación correcta de los signos de puntuación, al planteamiento correcto de predicciones, escritura legible de los grafemas o al estudio de los fonemas del lenguaje. Entonces, cuando nos hablan de la fonología, nos están hablando del estudio de los fonemas del lenguaje. Ahí está. Un poquito. Determina a qué alude cuando los conocimientos previos se refieren a la fonología. Entonces se está refiriendo al estudio de los fonemas del lenguaje. El número 4 sí está más comprensible porque dice, señale la alternativa correcta de lo planteado sobre el conocimiento previo. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo lo correcto. Siempre es bueno recordar sobre el conocimiento previo. A ver, ahora sí. Ahora sí. Nos falta 10 minutitos, apurémonos. A ver, el léxico se refiere al cúmulo de vocabulario del lector. Puede ser. La sintaxis se ocupa del significado de las palabras. No. La morfología tampoco. La semántica trata de los sonidos. No. Lo morfológico y sintáctico no son tampoco. Entonces, alternativa A. Me dice, sobre el conocimiento previo, el léxico se refiere al cúmulo de vocabulario del lector. 5. Identifica el enunciado incorrecto sobre el conocimiento previo. ¡Ah, qué fácil! Aquí es tan fácil. Fonología y fonética son interdependientes. El fono es el sonido del fonema. Los fonemas de cada idioma son limitados. Los grafemas son posteriores a los fonemas. Las ideas previas carecen de utilidad para comprender la información nueva. A ver, ya nos mandó una respuesta por ahí, creo que Maribel. A ver. Dice incorrecto, el término incorrecto.
Es más sencillo porque hay cuatro verdaderos, ¿no? Y una falsa. A ver, ¿qué me dicen? Vamos, vamos, una posible. Fonología y fonética son interdependientes. Ujú. Esto es correcto. El fono es el sonido del fonema. Ajá, verdadero. Los fonemas de cada idioma son limitados. Fonemas limitados, ¿sí? Los grafemas son posteriores a los fonemas. Grafemas a fonemas, también es verdadero. La E sería lo incorrecto, ¿no? A ver, las ideas previas carecen de utilidad para comprender la información nueva. Entendamos bien lo que nos está diciendo. Las ideas previas carecen de utilidad para comprender la información nueva, no, todo lo contrario. Las ideas previas, los conocimientos previos nos van a ayudar a comprender la nueva información. ¿Mm? Ya, parece que estaba tranca también para ustedes, pero está notorio. Número 6. Señala a qué tipo de pregunta responden los objetivos de la lectura. ¡Wow! Ya, alumno que no responde esto ya está con hambre. Igual que el profesor dice. Muy bien, ya tenemos la respuesta de Kiarita. ¿Qué más? Ahí está, muy bien, David, David, y manden, manden. ¿Para qué voy a leer? Manden su respuesta, no temas. Listo. 7. Determina a qué se refiere el objetivo. Leer por placer estético. Oh, no. Acá sí tenemos que demorarnos un poquito y pensar bien. ¿Ya? Si solamente me hubiesen dicho leer por placer, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Pero cuando me dice determina a qué se refiere el objetivo, leer por placer estético. Qué bonita pregunta. Lectura de un texto pornográfico, lectura de un texto literario, lectura y estudio del diccionario de la RAE, lectura y diversión campestre, lectura de textos referentes a la pintura. Entonces, si me están hablando esta palabra de la estética, el placer estético, ¿con quién tendría que ver más? De hecho, no va a ser pues con la pornografía, ¿no? No, 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 ya estaríamos cometiendo un pequeño error. Entonces, por aquí ya tengo una posible respuesta de Pierito. Me dice, profe, ¿podría ser la E? Vamos a analizarlo. Lectura de textos, ya, entonces yo tengo un texto que me está hablando sobre la pintura. Y cuando me hablan por la pintura, sería un placer estético, teniendo en cuenta que la pintura tiene que ver con la estética. Más o menos, ¿ah? Más o menos. Otra. A ver, habíamos dicho la A, no, se va, se va. Ah, ya. La respuesta correcta está aquí. Esta es la respuesta correcta. Aunque estaba muy cerca Pierito, ¿no? Pero, profesor, ¿cuál sería esa diferencia entre leer por placer estético, que se está refiriendo usted a la lectura de un texto literario, frente al, a un texto que tenga que ver con la pintura, con esos cuadros, ¿no? Que tenga que ver con esa estética? Entonces, aquí la diferencia está en lo que se llama leer por placer estético, que cuando se habla del placer estético se está refiriendo a la belleza,
¿Ve? Entonces la belleza que se encuentra a nivel general, podríamos decir, en todas las lecturas, pues. Pero ahí dice específicamente de un texto literario, ¿no? Entonces la belleza que se encuentra ahí estaba entre los dos, entre la B y la E. Entonces más es texto literario que un texto sobre este arte, ¿ya? A ver, un poquito con dolor de cabeza. ¿Qué me dice el 8? Determina cuál es la utilidad de primer orden de las predicciones. Creo que ahí nos vamos a quedar. ¿Ah? A ver, de nuevo, de nuevo. Determina. Este no puede avanzar un poquito. No, no. O sí. Avanza, pero se pierde. Ah, se pierde. Ya. Determina cuál es la utilidad de primer orden de las predicciones. Ah, ya. ¿Cuál es la utilidad de primer orden de las predicciones? Nada más. A ver, ya. Conducen a una mejor comprensión del texto, facilitan la asimilación de neologismos. ¿Qué son los neologismos? La asimilación de palabras nuevas, desarrollan la capacidad creativa y crítica del estudiante, favorecen el conocimiento de la redacción del texto o facilita la correcta aplicación semántica del léxico. Listo. Entonces Maribel y Pierito, y también los que vienen a continuación, me dicen es la letra C. Y cuando nos dicen que, ¿cuál es la utilidad del primer orden de las predicciones? Es que desarrollan la capacidad creativa y crítica del estudiante. Listo. Unita más, ya. Identifica la cualidad fundamental de un lector autónomo. ¡Wow! Es un regalo. Cualidad fundamental de un lector autónomo. Listo. Muy bien. No hay que perder tiempo ahí. ¿Ya? Aquí está regaladísimo esta respuesta. Porque me está diciendo es aquel que no se limita a contestar preguntas, sino también a preguntar. Oye, ¿y por qué no nos quedamos en el 10 mejor? Ya, hasta el 10. Escoge el enunciado correcto sobre estrategias antes de la lectura. Uy, al formularnos preguntas estamos estimulando nuestros niveles más altos del pensamiento. Alguien creo que me está mandando ya la letra E en el número 10. A ver, la lectura puede ser a veces una acumulación pasiva, a veces es opcional que el lector interactúe con el texto aportando sus ideas. Un objetivo de la lectura es leer para revisar un escrito apócrifo. ¿Y qué es apócrifo? Falso. Las predicciones raramente motivan. ¿Cómo las predicciones me van a no motivar la lectura? Listo. Entonces, el número 10 ya está cantadito. A la 1, a las 2 y a las 3. Dice, muy bien, felicitaciones. Al formularnos las preguntas, estamos estimulando niveles más altos del pensamiento. Bueno, ha llegado la hora de un pequeño refrigerio y nos vemos nuestra próxima clase con ustedes. Chao, queridos alumnitos, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Bye, bye. Profe, Bye, gracias. bye. Bye, bye. Mm, Felicitaciones a los que han participado duro, duro y parejo. Listo. Salimos entonces.